Si existe algo como las humanidades digitales que nos tiene ahora congregados aquí, parece obedecer al menos a un doble mensaje. Uno, una responsabilidad histórica de hacer frente a las transformaciones que afectan la manera de comprender nuestro pasado, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra interacción con los otros, como fenómenos esencialmente humanos y por lo tanto susceptibles de interpretación y representación. Y dos, una especie de invitación o exhortación enfática al gremio humanístico de voltear o de seguir volteando a ver esa realidad, por otro lado, insoslayable, que no debería permanecer ignorada por aquellos especialistas a quienes justamente interpela, quizá de una manera de manera más abierta, más profunda y más clara. Es notorio, como sugieren algunos teóricos, que no existe algo así como las ciencias sociales digitales o las ciencias experimentales o naturales digitales. Más allá, digamos, de suponer una especie de victoria el tecnicismo pragmático y la cultura mediática sobre la actitud crítica que caracteriza tradicionalmente a las humanidades, podemos pensar que una de las aportaciones de este nuevo enfoque es su capacidad de combinar los lenguajes humanísticos y los lenguajes técnicos, de modo que ambos salgan de esa unión mutuamente enriquecidos, con un sentido de innovación, creatividad y crítica del entorno de la investigación humanística en la cultura digital del siglo XXI, como nos señala Paul Spence, que en un momento seguramente nos hará más indicaciones. Dice, si las humanidades digitales pretenden ser algo más que las humanidades en la era digital, es decir, las humanidades estudiadas y enseñadas con herramientas digitales y en un entorno al menos parcialmente digital, no deben incluir automáticamente el mero uso de estas, como escribir un blog, publicar una página web o crear una base de datos, sino buscar proteger y mantener el sentido histórico de las humanidades de una manera que nos permita ser innovadores y a la vez críticos en el uso de la tecnología digital. Y termino citando. El campo, por otro lado, no es precisamente nuevo, como conocen bien los estudiosos, y están familiarizados, pues a llevar instalado ya varios años en la escena académica angloamericana y cuando menos unos 10 en Hispanoamérica de manera más o menos estructurada. Parece haber consenso entre los especialistas de que la primera iniciativa que sigue los principios y prácticas de lo que puede ser llamado humanidades digitales se atribuye al cuasi centenario padre jesuita Roberto Busa, 1913-2011, quien desde 1949 emprendió la labor de lematización de las obras de Santo Tomás de Aquino, que varios años después dio a luz a lo que sería el Index Thomisticus, 1970-71, versión impresa, 1989, versión en CD-ROM, y 2005, la versión web. Si bien esta iniciativa partió de la difusión de la obra y pensamiento de un filósofo, escolástico en este caso, es significativo que fuese concebida según los principios de una investigación plenamente filológica. Todavía a sus 91 años, en la primera edición del ya clásico Blackwell Companion to Digital Humanities de 2004, Busa redactó el prólogo con una sugerente propuesta de definición, y lo cito. La informática humanística, nos dice, es precisamente la automatización de todo análisis posible de la expresión humana. Por consiguiente, es una actividad exquisitamente humanística, en el sentido amplio de la palabra, de la música al teatro, del diseño y la pintura a la fonética, pero cuyo núcleo permanece en el discurso de los textos escritos. Fin de cita hasta ahí. Y ante el diagnóstico de deshumanización que suponía la paradoja de la hipercomunicación aislante o aislacionista del mundo digital moderno, se pronunciaba justamente por una reivindicación de la filología desde la investigación potenciada por las herramientas digitales. Lo cito de nuevo. Dice, el habla o la lengua, dice Busa, es un fenómeno que debe ser tomado con seriedad. Es sagrada, como lo es cada ser humano en su singularidad. Estamos aún lejos de haber agotado el precepto inscrito en el templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Por ende, parece que el problema debe ser atacado, uno, en su totalidad, con una investigación comprensiva, es decir, global, y dos, colectivamente, al explotar la informática en sus enormes posibilidades intrínsecas,
y no de manera precipitada, solo para ahorrarse unas pocas horas haciendo las mismas cosas y más o menos de la misma forma en que han sido hechas con anterioridad. Tan solo estas breves líneas de quien puede ser considerado el padre fundador de las humanidades digitales parecen justificar la evidente relación entre los dos términos que dan título al presente evento. Esto es patente, por ejemplo, en varias iniciativas que desde hace años se han dado cita en este instituto, de las cuales una muestra, en lo absoluto completa o con pretensiones de exhaustividad o representatividad, será presentada el día de mañana en la mesa 3, al que están, por supuesto, muy invitados. Sin embargo, cabe mencionar otras, como la recopilación, estudios analíticos y filológicos de documentos nahuas, impulsado en el Seminario de Lenguas Indígenas de 2008 por las doctoras Mercedes Montes de la Oca y Karen Dakin Anderson, o bien el proyecto de Biblioteca Virtual Novela Corta del Centro de Estudios Literarios, dado a conocer de 2009 bajo la dirección del doctor Gustavo Jiménez Aguirre, así como el Diccionario de Abreviaturas Novohispanas del Centro de Estudios Mayas, dirigido por la maestra María Elena Guerrero Gómez de 2013, entre algunos otros. La mesa 3 de mañana nos permitirá, repito, conocer más a detalle otros 3 importantes proyectos fruto de la labor investigadora de académicos de este instituto. Así bien, este evento busca, y quizá ante todo, ser un punto de encuentro para académicos que han incursionado en las humanidades digitales, tanto en distintas dependencias de esta universidad, como en otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, con el fin de formar, o en su caso, fortalecer los lazos que unen la labor de los humanistas digitales bajo el espíritu de colaboración mediante el que comúnmente se les caracteriza, en la medida en que se organizan o conciben como comunidades de práctica, según las define en parte Paul Spence en 2014. Punto de referencia obligado en México, emanado, por cierto, de esta universidad, es la labor emprendida desde hace años en torno a la Red de Humanidades Digitales, Red HD, coordinada por la doctora Isabel Galina, aquí presente, y el doctor Ernesto Priani, a quien tendremos mañana, de la cual también forman parte varios de los ponentes que nos acompañarán a lo largo de estos 2 días de mesas y conferencias. Por último, este evento busca también puntos de encuentro interculturales e interlingüísticos con otras iniciativas institucionales plenamente formales pertenecientes a otras latitudes. Por ejemplo, en este caso, el medio angloamericano, como lo son el Institute for Digital Research in the Humanities de la University of Kansas, desde el cual nos acompañará el doctor Brian Rosenblum, y el Department for Digital Humanities del King's College London, que nos brinda el privilegio de contar entre nosotros con el doctor Paul Spence, pionero indiscutible en estos temas, tanto en Inglaterra como en el mundo hispánico, y de quien todos aquellos que nos comprometemos en el futuro con esto tenemos tanto que aprender. Queda por último reconocer el esfuerzo de esta administración, encabezada por su director, el doctor Mario Humberto Ruzosa, y el secretario académico maestro Fernando Rodríguez Guerra, así como agradecer por las facilidades otorgadas a través de los distintos departamentos de este instituto, al trabajo también de planeación, excelente por supuesto, organización y logística realizado por la licenciada Nidia León Jiménez, y por último a todos ustedes, a quienes damos la más cálida y cordial bienvenida a este evento. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a la primera conferencia y yo aprovecho para ofrecerles una disculpa, van a estar oyendo un poquito de ruido, pero es que a la par que estamos con los digitales, los de formato impreso se resisten a morir y estamos ampliando la biblioteca, entonces van a oír un poquito de ruido y por eso también pusimos la entrada de este lado para evitar el polvo y todo lo demás que está pasando por allí. Entonces, de nuevo, bienvenidos y iniciamos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto por la invitación a moderar esta mesa, especialmente a Alejandro. La verdad es que es un gusto poder estar así en esta plática de Paul Spence. Paul Spence es uno de los investigadores principales en el proyecto Language Acts and World Making, donde dirige una línea de investigación que estudia el impacto de la cultura digital en el estudio y la investigación en lenguas modernas, con énfasis especial sobre los métodos digitales, las redes y el concepto de dataficación.
Dataficación, no sé. Y cómo estos influyen en este proceso de creación de mundos. Sus otras áreas de investigación incluyen la edición digital y perspectivas globales sobre la producción digital de conocimiento en las humanidades. Paul, muchas gracias. Adelante. Gracias. Pues primero yo quisiera dar las gracias a Alejandro y Nidia y compañía por la invitación, por organizar mi visita aquí, que es un placer estar aquí en México por primera vez. Y quisiera dar las gracias al Instituto y a UNAM también, obviamente, por la invitación y por darme, yo he podido aprovechar este viaje también para un poco de investigación, de la que a lo mejor hablo un poco después, que tiene que ver con un tema relacionado, y ha sido para mí un placer conocer en persona las humanidades digitales de México que por lo escrito y en lo personal conocía, pero nunca había estado en el país para conocerlo. Y estos días ha sido un placer conocer gente de muchas universidades y de muchas experiencias distintas. También debería dar las gracias antes de empezar a mis compañeros del proyecto LanguageX que han influido un poco en lo que voy a presentar hoy y de otros tantos proyectos que voy a mencionar de paso. Bueno, es un honor para mí estar invitado a este ciclo, donde entiendo que varias personas vamos a explorar interacciones entre la filología y las humanidades digitales. Las humanidades digitales han andado cerca de la filología a lo largo de su historia, pero hemos pasado de la época de grandes visiones como la de Greg Crane y otros de una nueva y ambiciosa filología electrónica a un momento histórico menos estable en algunos sentidos, pero también donde tenemos la ventaja de experiencia en muchos campos técnicos que van desde la edición digital, pasando por la infraestructura crítica, la lectura a distancia, análisis de redes o la web semántica a la analítica cultural. También es un panorama menos concentrado a nivel geográfico y lingüístico. Por ejemplo, muestra los avances en lo que a textos digitales en español se refiere. Él ofrece una lista de proyectos en castellano y español y ofrece este gráfico que a lo largo del tiempo demuestra cómo han salido ediciones digitales en español. Paul, espera un momento, perdón, nada más que aparezca la gráfica. Ah. Ya. Ya. Gracias, sí. Perdón. Muy bien. Y entonces ven aquí el desarrollo a lo largo de los años, subiendo para arriba, y vienen columnas de tipos de edición oportunistas, filológica general y crítica textual. Tal vez es útil, sin embargo, echarse para atrás un poco. Entonces, mi presentación hoy, al principio, primero va a contemplar las humanidades digitales en general, en su conjunto. Muchas veces se me hace difícil separar las disciplinas como son temas transversales. Entonces, en la primera parte de esta presentación quiero trazar algunas tendencias y algunos retos que me parecen importantes en el campo en estos momentos. Me paro a dar cierto enfoque sobre el concepto de discursos de disrupción y lo significan para las humanidades. Y en la segunda parte, que va a ser menor de tiempo, voy a enfocarme más en las lenguas modernas, que es un poco donde he vuelto un poco a mis orígenes, y especialmente las lenguas modernas extranjeras. Cuando yo empecé en las humanidades digitales hace 20 años, era un campo mucho más homogéneo, pero también con una relación menos segura a nivel oficial en la academia, y hoy podemos decir que el campo ha conseguido una presencia no solo mediática, sino también institucional, que en épocas anteriores era difícil de prever. Es broma general que hay tantas definiciones de las humanidades digitales como humanistas digitales, pero el alcance del campo en términos epistemológicos es mucho más amplio que en sus inicios, lo que es positivo, obviamente. Es una obviedad decir que las humanidades han sido afectadas por rápidos cambios culturales promovidos por lo digital, en los últimos años. Y aquí voy a empezar por resumir algunas de las líneas principales que veo. Empezando por el pasado digitalizado. Esta digitalización del pasado histórico y cultural ha sido un área de gran importancia para el campo desde que nació. Piensa en proyectos como la Biblioteca Digital de Perseus de Estados Unidos y aquí en México la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano.
Y también pienso en proyectos como el proyecto británico Proceedings of the Old Bailey, que contiene 200.000 juicios digitalizados en la Corte Central de Londres entre 1674 y 1913. Y estos proyectos han conseguido avances significativos tanto en aspectos prácticos como teóricos. En lo práctico, han forjado estándares para representar el texto en formato digital como el TEI, un estándar creado por humanistas digitales, muy usado en las bibliotecas, los museos, las editoriales, para presentar y publicar los textos para investigación, enseñanza y preservación. Y también han creado comunidades de investigadores como NINES, en castellano lo voy a pronunciar, que es una comunidad académica interesada en el siglo XIX, que es un tipo de comunidad académica que hace, que ofrece recursos, herramientas, búsqueda federalizada de varios recursos digitales en línea, y ofrece una manera de compartir recursos cuando sabemos que los recursos son muy limitados, sobre todo en humanidades. Otro ejemplo, obviamente, sería la Red de Humanidades Digitales de México, Red HD, que ha hecho una excelente labor en temas como el formulario de evaluación para proyectos de HD digitales. Y este tipo de comunidades ofrecen recursos que hacen también que la investigación que se haga en humanidades digitales se haga con más rigor, con más consistencia entre varios proyectos y entre varios investigadores, y que sea reconocido oficialmente en el futuro, porque todavía el reconocimiento es un tema complicado para lo digital en general, como sabemos. Otro tema importante es la colaboración entre investigadores, bibliotecas y otros agentes culturales para la creación de infraestructura digital estable y extensible. Aquí el ejemplo, por ejemplo, de Pelagius Commons, una comunidad e infraestructura para los geodatos abiertos y enlazados en las humanidades. Cualquier persona puede acceder a este recurso y subir sus datos. Y aquí, por ejemplo, los datos de México, que no hay tantos ahora, pero obviamente sería bueno que hubiera más. Entonces hay oportunidad ahí para ustedes, tal vez. En el mejor de los casos, estos proyectos forman parte de un panorama digital de interacciones dinámicas. Es el caso de este proyecto de Old Bailey que mencioné antes, que no solamente da acceso a información histórica sobre las vidas de comunidades no élites en Gran Bretaña, sino que brinda oportunidades para experimentar con las fuentes editadas, con marcas semánticas y estructuradas, en nuevos proyectos de investigación tipo minería de datos, pero también ofrece la posibilidad de agregar en búsquedas federadas, a través de varios proyectos a través del portal de Connected Histories, que une, un poco como este otro recurso que he mencionado antes, varios proyectos que no tienen que cambiar el diseño de su proyecto, sino que al ofrecer sus datos de una forma abierta, posibilita este tipo de integración, que es importante. En todo esto, las humanidades digitales han jugado un papel de puente entonces entre las humanidades en general y la tecnología. Y durante este tiempo hemos visto en muchos países, gracias a la digitalización y la experiencia digital, la creación de una generación de personas que no solamente tiene las destrezas, las habilidades con herramientas, sino que también ha desarrollado un conocimiento intelectual, teórico, sobre modelos de información en formato digital y de interacciones digitales. Y esto ha ayudado a crear comunidades de práctica, pero también intelectuales, que necesitamos cada vez más en las humanidades del siglo XXIX. Existen en el campo conocimientos avanzados sobre la representación digital del conocimiento, pero hay que reconocer que falta más trabajo en colaboración con filólogos, historiadores y otros
para conectar mejor con las corrientes actuales en humanidades a nivel teórico y para extraer de toda esta actividad innovadora y experimental nuevas teorías que realmente cambien la historia de la investigación. Hemos creado, como digo, tenemos, como he dicho, mucha experiencia en la creación de modelos. Yo creo que eso ha sido una aportación muy importante del campo hasta ahora, en modelos digitales humanísticos, técnicos y teóricos. Entonces, el próximo paso es hacer que, por un lado, en las humanidades digitales nos detengamos más en la parte teórica de nuestras creaciones, por un lado, y por otro lado que consigamos que el resto de las humanidades tengan las herramientas para poder interpretar estas nuevas creaciones, porque yo creo que todavía hay un poco de puente que hay que hacer entre esas dos maneras de funcionar, ¿no? Una aportación muy importante es la producción digital del conocimiento. Y Alan Liu, en su tesis, en una presentación que hizo en 2014, presentó en Cambridge, creo que fue la tesis sobre la epistemología de lo digital. Y él explica cómo lo digital afecta nuestra comprensión de lo que significa el conocimiento, cómo cambia los procesos de producción y difusión científicas, investigadoras, y cómo introducen nuevos términos de conocimiento, términos como algoritmo, multimedia y datos, y cómo esto cambia la forma de funcionar en humanidades. Y cómo esto amenaza o cambia la preferencia como añadido, ¿no? Como sustituto a actos de retórica y narrativa en algunas disciplinas en humanidades. Las humanidades digitales tienen sus orígenes en varias prácticas digitales, entre ellas la informática humanística, pero también prácticas en nuevos media y arte digital, que se aprovechan de las interacciones en red y contenidos nacidos digitalmente. El intento de crear una carpa grande de las humanidades digitales más generosa, más expandida, para ampliar sus puntos de enfoque y para salir de su sesgo histórico por lo textual, no han sido del todo exitosos todavía, aunque ha habido muchos cambios positivos, e incluso este posicionamiento hacia la carpa grande ha sido criticado por algunos como demasiado difuso, pero ha habido, no obstante, un vuelco notable en los últimos años por conectar con temas que salen un poco de ese sesgo textual que he mencionado antes, con temas de impacto social inmediato, de participación ciudadana, etcétera. Y un ejemplo de esto es el proyecto de unos colegas míos de King's, de Data Ourselves, que compone una parte de una serie de proyectos que estudia el tema de los datos. En este caso es un proyecto que estudiaba los datos personales generados por los jóvenes a través de sus prácticas comunicativas, y el objetivo era estudiar la naturaleza y el papel de los datos generados por los jóvenes en las plataformas que utilizaban, y buscar herramientas para visualizar estos datos y para estudiar los entornos que utilizan de manera ética. Una propuesta metodológica importante. Con todo esto he pretendido resumir algunas de las líneas históricas del campo. Algunos de los ejemplos que he dado son bastante históricos aposta, pero ¿cuáles son los retos que presentan en este momento? La cultura digital, a través de la hiperconectividad, los efectos red y procesos de dataficación, perdónenme el neologismo, de las expresiones e interacciones humanas, facilitan y algunos dirían exigen un mayor compromiso de la investigación con la sociedad. El Congreso en España, en Málaga, de Humanidades Digitales Hispánicas, en octubre del año pasado, reflejó ese enfoque más social con el título Sociedades, Políticas y Saberes. Y su plenario en ese congreso, Juan Luis Suárez, apuntaba 6 retos para las humanidades digitales, entre ellas la brutalidad y complejidad de la economía digital, la vida en dispositivo móvil y la Internet de las cosas, nuevas formas de comportarse y la inteligencia en enjambre, y la inteligencia artificial y las implicaciones que tiene para lo que significa ser humano.
Y estos son retos que las humanidades deberían tomar muy en serio. Se suele decir que las humanidades digitales deberían conectarse más entonces con otras formas de estudiar lo digital. Un área que me parece importante es el área de los estudios de la memoria, que en estos momentos están siendo muy mediados por lo digital y hay muchos avances en ese terreno. Compañeros de King's han trabajado el tema en proyectos sobre el Holocausto, sobre procesos de reconciliación en Ruanda, y personalmente en los últimos 2 años, gracias a una invitación a Barcelona a un evento sobre memoria contestada, me he interesado un poco por estas nuevas ecologías de la memoria creado por lo digital en cuanto a la mediación digital de la Guerra Civil Española. Vemos en cuanto a la memoria histórica nuevos ecosistemas públicos, académicos, de investigación, que ofrecen nuevas posibilidades de crear la memoria, de estudiarla, de crearla, y también de estudiarla. Y hay una serie de retos que me parecen muy interesantes. Primero, la relación entre ciencia y cultura digital, aspectos culturales y sociales de la infraestructura digital, que, como sabemos, no es transparente, no es neutro, y tiene un aspecto en algunos aspectos jerarquizados. El reto de la comercialización del web, plataformas de jardín amurallado que cada vez más invaden el espacio de la web. Ecologías híbridas, digitales y analógicas. A veces hablamos mucho de lo digital y no hay que privilegiarlo como sustituto a lo analógico, sino hay que buscar la manera de trabajarlos con los dos. Hay demasiada separación en el discurso entre los dos todavía. No hemos llegado a este momento post-digital, yo diría, a pesar de lo que piensan algunos. Y una cosa clave en esto es estudiar cómo vamos a mirar cómo vamos a estudiar las huellas de memoria que quedarán en este nuevo panorama, en estos nuevos ecosistemas. Tanto las prácticas privadas como las públicas, modos de acceso, brecha digital, cómo estudiar y crear políticas de sostenibilidad que hagan que podamos estudiar la memoria, que no desaparezca la memoria en el tiempo. Cómo podamos lidiar con los imperativos empresariales de medios digitales y con la hipercentralidad del inglés en la comunicación digital. Beaulieu y otros hablan de nuevos sitios de producción del conocimiento basados en percepciones móviles de conocimiento y autoridad, innovación a nivel de infraestructura e institucional también, nueva práctica archivística, tanto institucional como personal, y la validación y negociación del conocimiento en su exposición. Y un tema que ha salido de todo este nuevo impulso por lo digital en los estudios de la memoria es cómo creamos los conocimientos y la formación para poder investigar en esta área. Y yo creo que ahí las humanidades digitales pueden jugar importante en cuanto, por ejemplo, al dominio de métodos digitales, la perspectiva crítica práctica con la infraestructura y la competencia en el uso de los datos en la investigación, que es un tema a lo que voy ahora. Porque a pesar de algunos avances teóricos, como el trabajo de gente como Christine Borgman, con su libro Big Data, Little Data, No Data, y algunos avances prácticos como la revista de datos humanísticos abiertos, nos queda camino para que los datos digitales sean aceptados, manejados y bien entendidos, bien interpretados como el elemento de investigación por las humanidades en su conjunto. Nos surgen entonces modelos y teorías de los datos en las humanidades. ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? ¿Cómo tratarlos en la enseñanza y cómo integrarlos en el panorama de la investigación? Cuando hablamos de los datos, no solamente significan los datos grandes, recalco, sino también los datos pequeños, datos profundos, superficiales, datos abiertos, restringidos, datos enlazados y las implicaciones de la situación común donde no existen los datos. Y hay que paliar con sesgos en los datos también.
Las humanidades entonces necesitan un compromiso más claro con los procesos de datificación de la cultura, pero la datificación también necesita a los filólogos, que pueden traer sus conocimientos en analizar testigos, contexto lingüístico y proceso de transmisión del lenguaje cultural al análisis de transmisión de cultura en forma de datos. Existen varias voces, incluso dentro del campo de HD, que dicen que hay que replantear la universidad del siglo XXI. El libro nuevo de Cathy Davis, On the New Education, How to Revolutionize the University to Prepare Students for a World in Flux, es decir, la nueva educación, cómo revolucionar la universidad para preparar los estudiantes para un mundo en flujo, propone una revolución en cómo planteamos la universidad, que prepare a los estudiantes mejor para el mundo actual, sin caer en dinámicas estrechamente empresariales. Y el campo de las humanidades digitales, a enfocarse al principio mucho sobre la investigación, llegó tarde a este debate sobre la pedagogía, pero hoy en día existen debates e iniciativas muy importantes en el campo, tanto en temas prácticos como The Programming Historian, el historiador programado, no sé cómo traducirlo, del cual existe una versión en castellano, y ya saben algunos, yo creo que hay probablemente uno de los coordinadores en castellano probablemente está aquí. Y es muy bueno si uno, por ejemplo, quiere aprender sobre la codificación, un tema complicado para las humanidades, pero también muy importante. He conseguido mostrar los ejemplos en inglés, perdón, pero ya tienen un poco la idea. Y también están otras experiencias como Daria Teach, en la perspectiva europea, que ofrece tutorías abiertas y en línea. Pero también están experiencias como la pedagogía híbrida, que propone forjar, además en el sentido teórico, una vía intermedia entre lo real y lo virtual, entre lo disciplinar y lo interdisciplinar, lo analógico y lo digital, y entre los productos académicos y el proceso de aprender. Por mi parte, creo que dos temas claves a tratar son lo que en inglés serían digital literacy, que mal voy a traducir como alfabetización digital crítica, pero no encuentro mejor traducción. Y me parece que es un tema que no le hemos tratado mucho, porque un poco por miedo a relacionarse demasiado con el tema de los TICs, pero deberíamos mirar muy bien. Deberíamos, desde las humanidades digitales, conectar mejor con unos teóricos y practicantes muy interesantes que trabajan el tema en la escuela y intentar hacer conexión para que hubiera desde la escuela hasta la universidad una línea pedagógica en común, que ahora no existe. Entonces reclamo un poco esto, sobre todo pensando, claro, en métodos digitales, pero también en otros temas donde el campo tiene experiencia. Un aspecto positivo me parece el desarrollo de nuevos cursos y programas de HD, por ejemplo, aquí en México, es muy buena señal. He leído y bueno, he oído muy buenas noticias en ese sentido, muy prometedoras. Y también el otro tema sería el aula internacional, que nuestros estudiantes cada vez reflejan mayor diversidad y movilidad cultural, tanto en lo presencial en clase como en lo virtual, y hay que conseguir que los contenidos en los cursos y las oportunidades de interacción también reflejen esa diversidad. Bueno, he intentado trazar varios elementos claves del campo para demostrar la anchura de su extensión potencial, tal vez me he extendido demasiado con eso, y para dejar claras las dificultades, imposibilidades, tal vez, de tratarlo como un fenómeno único. Deberíamos separar varias humanidades digitales distintas ya. Quiero terminar esta primera parte, entonces, con una reflexión sobre el lenguaje que usamos por fuera y por dentro para describir el campo. Está claro que HD en estos momentos vive un periodo de boom en los últimos años, y esto tiene efectos positivos, ¿no? Por ejemplo, hay mayor comprensión dentro de la academia de lo que significa, hay mayor aceptación oficial y no oficial también, hay mayor integración con otras disciplinas, mayor intercambio teórico,
Pero también negativas, hay también efectos negativos, como la sobreevaluación de sus beneficios, tanto por dentro como de fuera, y también sobreevaluación de sus prejuicios. Estoy pensando un poco en la crítica del lado oscuro de las humanidades digitales, que me parece un poco excesivo a veces. Entonces, el campo no es ni el salvador de las humanidades que están en crisis, ni un caballo de Troya para destruirlas. Pero sí que corre peligro de ser secuestrado por motivos a veces muy lejos de sus ideas originarias. Y, por ejemplo, pienso en el cierto discurso disruptivo levantado para socavar la universidad como su servicio público en este momento en varios países. Para los que no lo saben, el concepto de la disrupción sale de un modelo de negocios de Bauer y Christensen en 1995, editado en el Harvard Business Review, pero hoy en día es un tema bastante utilizado, incluso mucho fuera del mundo de los negocios. Y es un término vago y muchas veces que implica ser más innovación transformativa. No solamente tienes necesariamente matices negativos, pero sí que tiene muchas veces cierta coincidencia con la ideología californiana del Valle del Silicio. Se ha aplicado el tema de la disrupción, la etiqueta de la disrupción mucho en la educación de distintas maneras, pero está claro que los ideólogos del término original ven la educación en términos estrechamente empresariales. Un ejemplo sería este artículo en Forbes que critica la educación superior en Estados Unidos como un producto que no funciona, que tiene costes ridículos y que sigue el modelo anticuado de negocios. Igualmente en Bloomberg Business Week dicen que la tecnología ha tardado, pero está llegando para disrumpir, no sé cómo traducirlo, la educación superior. Esto ha sido muy criticado, por ejemplo, por Gilles Lepore de New Yorker, que critica esta retórica de pánico, de miedo, de asimetría y desorden. Y todo esto hace más interesante, su uso bastante frecuente en las humanidades digitales. Las humanidades digitales utilizan muchas veces expresiones como la disrupción, habla de hackear la academia, hackeando la academia, incluso proponentes como Matt Gold o también otros, inteligencia artificial para el bien en Ginebra, se lanzó un dispositivo auricular que se llama Translating One-to-One, que utiliza inteligencia artificial para traducir las conversaciones aradas en tiempo real, es decir, que tú hablas, otra persona te escucha y con los auriculares pueden comunicarse en distintas lenguas. Esto ya lleva tiempo desarrollándose, los dialectos locales y gracias, eso es jerga, la jerga local, lo cual significa que estamos llegando al punto donde estas cosas sean reales y podemos imaginar una situación donde la gente lo utilice. Bueno, ya lo están haciendo. Esto es parte de un proceso de cambio en las áreas de traducción, multilingüismo y lenguas modernas, tanto a nivel profesional como académico. Mi primera reacción cuando escucho este tipo de cosas es una mezcla de ánimo, como que puede ser muy interesante, y también escepticismo y preocupación. Y se me vienen a la cabeza ejemplos como el ejemplo de Google Translate, donde se tradujo automáticamente de la versión ucraniana hasta rusa, se tradujo la expresión Federación Rusa a Mordor y la expresión y la palabra rusos a ocupantes. Incluso dentro del mismo artículo que presentaba el dispositivo que mencionaba antes, el inventor de este dispositivo, relató el encuentro cultural difícil en China que lo había inspirado a crear tal dispositivo. La situación fue que él se acercó a un policía, quería decir hola, ¿cómo estás? Y la respuesta automática producida por la máquina fue hola, te quiero.
Sea tal como sea, la escala de este tipo de posibilidades es fenomenal y va a cambiar la relación que tenemos con las lenguas. Ya sabemos que el nivel de traducción que hace Google Translate, supera con diferencia el nivel de traducción hecha por los seres humanos en el mundo. Google Translate es responsable de la mayoría traducción del planeta, según el científico Franz Zoch, que es fue uno de las personas claves ahí. Estos dispositivos entonces pueden ser como un reto difícil para los que enseñan y quieren aprender las lenguas modernas por la vía académica. Nos hacen preguntas importantes y difíciles sobre... porque cuando uno piensa en que estos dispositivos, estas tecnologías proponen una metodología lo suficientemente bueno, el justo a tiempo, ¿qué papel tiene la filología? ¿Qué papel tiene la filología en lenguas extranjeras, sobre todo? ¿Para qué hacerse el esfuerzo de aprender otra lengua? Y en mi país, Reino Unido, se hace mucho, no desde el campo, hay que decirlo, pero en campos más comerciales o campos más públicos, se hace a veces comparación entre el aprender un lenguaje computacional y aprender una lengua humana. Cada vez, no sé cómo está la situación aquí, pero allá en Inglaterra, en primaria, ya se aprende a codificar desde bastante joven. Ha sido un impulso muy fuerte del gobierno en los últimos años. Y conforme la programación va entrando, las lenguas humanas van saliendo. Eso me parece preocupante. Este hombre aquí dice, ¿para qué aprender francés cuando puedes aprender a codificar? Y dice que las lenguas solamente sirven para pedir cervezas, que, bueno, sin comentario. Entonces, esto es un tema que me parece muy interesante en relación a los discursos globales que se están dando en las humanidades digitales en estos momentos. A mí me interesa mucho, con el proyecto que ha mencionado Isabel, tanto cómo la cultura digital cambia el estudio de las lenguas modernas, como al revés, como el estudio de las lenguas modernas pueden ayudarnos a estudiar la cultura digital. Y me parece que con estas iniciativas que hay en el campo para estudiar la falta de balance, falta de equilibrio geográfico y lingüístico, las lenguas modernas juegan un papel importante. Para dar un repaso rápido de un poco de las ideas que vienen detrás del proyecto en el que estoy, funciona en un contexto en Reino Unido donde se habla mucho de la crisis de las lenguas modernas. El estudio de las lenguas en las universidades británicas está en caída terrible, como ven en este gráfico. Y han salido en los últimos años varios estudios y varias iniciativas para tratar ese problema. Una de esas iniciativas fue un fondo de financiación que se llama Open World Research Initiative, la iniciativa Mundos Abiertos de Investigación, que pretendía un poco afrontar este problema, y salieron 4 proyectos financiados, entre los cuales está el que estoy yo. Y lo que pretende esta iniciativa es afrontar estos retos pensando no solamente desde la academia, sino pensando desde la relación entre la academia y el sector público. Pensar proactivamente cómo podemos mantener las lenguas modernas en Reino Unido como una colaboración entre academia, sector empresarial y público en general. Y a mí en cuanto me enteré de esta iniciativa, me parece que lo digital era un tema clave para ello. Los puntos claves son el aspecto plurilingüístico, pluridisciplinar, plurinstitucional, con varias contrapartes, incluso internacional, aunque tiene enfoque sobre el Reino Unido. Y esto debería ser muy familiar a cualquier humanista digital. Tiene en cierta medida el problema institucional de las lenguas modernas en Reino Unido es muy parecido a la situación de las humanidades digitales.
Esos son los 4 proyectos que mencionaba antes. Como no quiero abusar de mi tiempo, voy a ir resumiendo un poco los retos. Los retos son que la base institucional de esos estudios está siendo cuestionada. Cada vez más se agregan departamentos, se mezcla con otras disciplinas como la historia, por ejemplo. El tema de los fondos económicos es desastroso y hay dificultad de crear visión única porque hay muchas experiencias distintas. Si eso lo trasplantamos a la situación internacional, he tenido estos días la experiencia de proponer un panel para un congreso internacional sobre este mismo tema y es muy interesante ver cómo funciona distintamente en distintos países. Entonces, si lo trasladas a lo internacional, que tenemos que hacer porque así funciona la investigación y el conocimiento, ese es incluso más problemático. Pero también hay oportunidades muy interesantes, la interdisciplinariedad natural que comparte con HD, los enlaces obvios con humanidades, pero también con ciencias sociales, el tema de la identidad que viene cada vez siendo más estudiado y nuevos públicos y relaciones. Nuestro proyecto en concreto estudia sobre todo experiencias en la península ibérica y América Latina, pero también en África y otros países. Mira los imperios y zonas de contacto que han salido de este concepto de Iberias como un ejemplo del estudio de las lenguas modernas. Y mira cómo la creación de mundos, cómo las lenguas influyen sobre nuestras formas de crear mundos. La rama en la que estoy metido yo se llama Digital Mediations, mediaciones digitales, e intenta articular procesos de investigación en lenguas modernas a través de la tecnología digital, sobre todo, como digo, en culturas castellano y portugués parlantes. Y la primera fase del proyecto ha sido hacer un panorámico de todos los métodos, herramientas, proyectos y estudios de lenguas modernas y cultura digital, incluso los datos digitales. Y vamos a sacar abiertamente, para uso abierto, una revisión literaria, revisión de datos, revisión de proyectos, prototipos, casos de estudio, etc. Hemos ya tenido varios blogs, incluyendo uno de Ernesto Priani, y otra gente. Invitamos, está abierto el blog para cualquier persona que quiera mirar este tema, tanto del lado de la lengua moderna como parte de la cultura digital. Y esto se introduce dentro de un debate que ha habido muy rico en los últimos años sobre las lenguas modernas digitales. Hubo, por ejemplo, la experiencia de Modern Language, de un book sprint, un sprint de publicación entre varios investigadores para proponer cómo la cultura digital estaba cambiando la disciplina en 6 temas que tenían que ver con que trataban archivos digitales, lo digital como objeto de estudio, la etnografía digital y el usuario interfaz, entre otros temas. Y de ahí sacaron una publicación digital que está de acceso abierto. También publicaron Thea Pittman y Claire Taylor el año pasado un artículo muy importante, en mi opinión, en Digital Humanities Quarterly, sobre esta relación. Y ellas argumentaban por una relación más cercana, argumentaban por unas humanidades digitales lingüísticas críticas, que eso vale la pena leer, y esto nos apunta hacia una agenda que yo creo que hace falta ahora mismo en las lenguas modernas y la relación entre lenguas modernas y humanidades digitales. Para terminar, las humanidades digitales ha puesto mucha atención en los últimos años sobre el tema de la diversidad, incluyendo la diversidad global. Pienso en el artículo de Isabel sobre
diversidad geográfica lingüística en el campo, en el trabajo de Paula Ricarte sobre geopolítica del conocimiento y humanidades digitales. Pienso en iniciativas prácticas como en la iniciativa GoDH, que intenta HD perspectiva global. Pero realmente yo creo que a pesar de todo el esfuerzo que ha habido sobre el tema global, la parte de lingüística, diversidad lingüística, no se ha tratado tanto como otros aspectos de la diversidad geográfica. Y a pesar de algunas iniciativas prácticas como la caja de herramientas de traducción de GoDH, sobre todo no se ha tratado mucho a nivel teórico, y es un poco el enfoque de lo que estoy haciendo ahora, lo que me interesa mucho. Hay muchos proyectos, hay muchas experiencias en HD trabajando con lenguas modernas extranjeras, pero si uno lee uno de los libros sobre HD, si uno mira las revistas, no se trata mucho este tema. Está saliendo, yo creo que ya un tipo de comunidad de práctica para las lenguas modernas extranjeras, como ha habido durante muchos años para siglo XIX, o para clásicas, para medieval, donde estamos intentando crear el mismo tipo de tutorías, crear el mismo tipo de alfabetización crítica digital que hay en otros campos. Y tomando la palabra de disrupción en sentido positivo, creo que hace falta disrumpir un poco HD a nivel lingüístico, tanto como en otros aspectos geo. Lingüístico significa local, Urdu en Reino Unido, Náhuatl aquí, y también global, las relaciones globales lingüísticas. Y nuestro proyecto va a intentar demostrar cómo las lenguas modernas funcionan en estas topografías de interacción en espacios de cultura digital y proponer una manera de cómo podemos estudiar las lenguas modernas en las humanidades digitales. Gracias. Muchísimas gracias, Paul. Además estamos en muy buen tiempo para todavía, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Hay un micrófono o que hablen? Perdón, un momentito. Puede también, supongo que para la grabación, para el streaming necesitan el micrófono, ¿verdad? Nos esperamos un momentito. Gracias, es allá. Gracias. Muchas gracias por su conferencia. Realmente estamos metidos en este tema, aunque un poco desde la periferia, mucho aquí en el instituto. Yo me pregunto un poco sobre la humanidad digital, porque en la investigación de humanidades, yo creo que en la investigación en general, yo no tengo duda de la utilidad de lo digital en la primera etapa de la investigación, que es en la cuestión de las fuentes. Hace mucho tiempo que estamos utilizando cada vez más información digitalizada como insumos para la investigación. Tampoco tengo duda de la utilidad de lo digital en la cuestión final, en la difusión de las investigaciones. Pero el vasto, el amplísimo campo intermedio, que es el de la producción de conocimientos propiamente dicho, allí ya no me queda tan claro lo digital. Yo pienso que nos hemos adelantado un poco en llamar humanidades digitales y que ahora
es simplemente hablar de lo digital en las humanidades o de la mediación digital en las humanidades, como usted dice. Esta es una reflexión que creo que valdría la pena hacerla en grupos de trabajo, por ejemplo, aquí en el instituto o no sé dónde, ¿verdad? Cómo utilizar lo digital en el proceso mismo, en el proceso de investigación propiamente dicho, ¿verdad? En el proceso que produce conocimientos nuevos, ¿verdad? No pretendo una respuesta de esto, pero sí tengo una pregunta concreta. ¿A qué se refiere usted cuando habla de métodos digitales? Gracias, pues son una serie de preguntas muy interesantes que voy a intentar responder de manera breve. En cuanto a la primera parte, espero no haber dejado malentendido. No estoy proponiendo que las humanidades sean reemplazadas por las humanidades digitales. No, las humanidades siempre van a ser necesarias, digitales o no. Entonces, hay... lo que sí creo que hace falta, y va a hacer falta para mucho tiempo y posiblemente para siempre, hace falta un espacio de negociación entre las humanidades y lo digital. Antiguamente, y todavía desgraciadamente existen muchos contextos donde el encuentro entre las humanidades y lo digital es bastante de que envíale al informático a hacer tal cosa, ¿no? Y eso es tan pobre para unos como para otros. Las humanidades digitales son necesarias porque en esa relación de humanista enviándole a un informático a hacer tal cosa, lo he expresado de una manera un poco abrupta tal vez, pero muchas veces no se dan las oportunidades para enriquecer las disciplinas de los dos lados. Desde las humanidades, cuando nos enfrentamos con lo digital, tenemos mucho para aprender sobre los procesos digitales, y por otro lado, los informáticos, cuando empiezan a trabajar con humanidades, encuentran una falta de certezas y una capa de contextual que no encuentran en otros campos. Entonces yo creo que hace falta un campo de humanidades digitales no tiene que ser necesariamente el único espacio mediador, pero es un espacio mediador importante. En cuanto a métodos digitales, para resumir, como yo diría, hay dos áreas. Hay métodos digitales en cuanto al pasado digitalizado, es decir, de proyectos de investigación donde queremos digitalizar un manuscrito, una piedra, un libro o lo que sea, y por otro lado métodos digitales donde queremos estudiar los medios sociales, las interacciones culturales en línea, en tiempo real. Y no puedo resumir, puedo dar algunos ejemplos, pero no sé si... No sé si hay que decir mucho más sobre eso. Si quiere, le puedo dar ejemplos, pero es un poco de lo que estoy hablando, ¿sí? Bueno, vale, entonces las metodologías digitales del pasado digital serían temas como la captación de metadatos, la edición digital, la representación de modelos utilizando algo que se llama la web semántica, que intenta captar de una forma semántica el conocimiento para que lo podamos manejar por ordenador y para que lo podamos entrelazar con otros proyectos. Y los métodos digitales con contenidos nacidos digitalmente, medios sociales, serían temas como la etnografía digital, la etnografía virtual, donde no hace falta necesariamente irte a tal comunidad o a tal grupo para entrevistarles, para interactuar con ellos. Serían temas como el estudiar los datos
estudiar las, ¿cómo se llama esto? Social Network Analysis, análisis social de las redes, puede ser, tomando los datos que creamos con todos los dispositivos y las plataformas y estudiar el tipo de relaciones familiares que tienen en esos entornos. Esos son unos ejemplos rápidos de lo que quiero decir. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechar el tiempo que queda para saber más sobre el proyecto de Digital Mediations. O sea, como que quiero entender qué acciones concretas están haciendo para promover uso de más, solamente tratando de entender cómo están siendo usadas estas lenguas. Eso, como que quiero saber, vi así en su página que han hecho workshops y así, entonces quería saber qué es lo que están haciendo. Vale, pues empezamos, la primera fase fue de hacer un panorámico. Hicimos un taller el año pasado que fue muy interesante. No fue aposta, pero hubo mucho enfoque ahí sobre la memoria, casualmente. Entonces, la primera fase que está terminando ahora es como un panorámico, ¿no? Del cual esperamos publicar, como digo, varios resultados. Tiene cierto sesgo hacia lo británico porque el proyecto está hecho en Gran Bretaña para estudiar el futuro de las lenguas modernas en Gran Bretaña, pero obviamente vamos a intentar ser lo más internacionales que podamos, tener perspectiva internacional en tanto podamos. Esta fase que viene es más práctica, es de hacer tipo hackathon y hacer interacciones prácticas entre lingüistas modernos, no sé, y practicantes digitales. Y queremos hacer talleres y interacciones donde experimentales, un poco no con la idea de sacar ningún producto, sino más bien de tener una conversación, ¿no? Una conversación un poco como lo que relaté de este encuentro el informático y el humanista, decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa, yo soy lingüista moderno y quiero hacer tal cosa, ¿qué implica? Y por otro lado, los practicantes aportan un poco sus conocimientos y buscan oportunidades que de pronto desde las lenguas modernas no son tan conocidas. Y en la última fase queremos hacer un estudio de los datos, hacer un tipo de topografía de los datos en el terreno, estudiar los datos a los que tenemos acceso, para estudiar qué tipo de temas están proporcionando, qué tipo de dinámicas tienen estos datos, a ver si, por ejemplo, los proyectos digitales de lenguas modernas en Reino Unido y en otros países tienen cierto sesgo hacia ciertas lenguas, si ciertas lenguas se asocian con ciertas metodologías digitales. Yo intuyo, por ejemplo, que algunas lenguas se acercan, el estudio y la investigación de ciertas lenguas se asocian mucho con la filología y otras para nada, otras con los medios sociales, pero quiero comprobarlo y quiero indagar más profundamente sobre lo que eso significa, si eso es una cosa que tiene que ver con la lengua misma, con la misma forma de la lengua, su síntesis, su historia cultural, etcétera, o si tiene que ver más con la historia del campo, como el campo de hispánica o el campo de árabe o chino se han creado en distintos ambientes, ¿no? Y también de ver un poco cómo los practicantes digitales, entre los cuales obviamente estamos los humanistas digitales, nosotros nos hemos acercado al problema, ¿no? al reto, a la investigación. Y eso puede tener que ver con comunidades nacionales, geográficas, lingüísticas, que potentes o más débiles, como ellos con ciertas alianzas, yo qué sé, que imaginémonos que el estudio de tal lengua en formato digital se ha potenciado mucho por lo filológico porque este determinado sector de investigadores está muy liado con departamentos de filología, u otros están más
contactados con la sociología, por ejemplo, ¿no? Es un poco intentar entender todas las dinámicas que hay. Un poco ambicioso, pero es un poco la idea. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Una pregunta, en realidad son dos. Una es si se está haciendo algo similar para lenguas no modernas, porque en este instituto hay quienes trabajan lenguas que ya no están en uso, incluso extintas, ¿no? Y la otra que sí me llama la atención como etnógrafo, ¿podría abundar un poquito sobre las etnografías digitales? Porque algo mencionó sobre ya no hay necesidad de ir al campo. Entonces, ¿cómo se obtienen los datos etnográficos que por esencia son obtenidos en campo? ¿Cómo elicito los informantes desde una tecnología digital? Gracias. Tengo que reconocer que no soy experto en etnografía, entonces mi respuesta va a ser bastante corta, pero sí que yo puedo dar recomendaciones sobre personas que trabajan mucho este tema. Y bueno, tal vez puedo después del evento dar algunos nombres, pero no me atrevo por no ser muy experto en el tema a meterme ahí, pero sí que se ha hablado mucho. Yo creo que lo único que yo diría es que yo entiendo, bueno, he leído un poco y he visto que hay críticas de parte de etnógrafos no digitales. Yo creo que los problemas potenciales éticos de calidad de observación son obvias. Lo único que sí que entiendo es que, claro, lo que se gana es escala, se gana con tiempo, se gana, a veces hay ventajas en cuanto al anonimato, que hay situaciones donde la etnografía puede servir de lo digital porque hay cierto anonimato ahí. Pero bueno, eso es una observación muy superficial desde mi desconocimiento, entonces tal vez sería más útil de mi parte si yo ofrezco después unas referencias bibliográficas. En cuanto a la primera pregunta, me interesa mucho. Yo no soy una clasicista, yo soy más de hispánicas, pero mis primeros proyectos en el Departamento de Humanidades Digitales en King's fueron casualmente, de los primeros fueron del mundo clásico. Y yo siempre, yo en mis presentaciones suelo dar muchos ejemplos de proyectos clásicos. Pues estaba de Perseus ahora, y suelo en una plática que tuvimos la semana pasada, el Instituto Bibliográfico, hablé de un proyecto clásico que me encanta de edición digital. Y eso significa que esos campos están muy avanzados. El campo, sobre todo, los estudios clásicos están muy avanzados con el tema. Hay muchos recursos, hay muchas comunidades como Digital Classicist, hay muchos proyectos, pero claro, yo soy de origen de hispánicas y es un poco, yo estoy volviendo un poco a mis orígenes ahora, después de darme muchas vueltas por lo clásico, por historia, estoy volviendo un poco a mis orígenes y no es por falta de interés, sino porque es donde me crié en la educación. Quizá aprovecho y nada más añado que por lo menos algo que yo he visto aquí en México es que sobre todo para la parte de las fuentes digitalizadas de lenguas indígenas es donde ha habido bastante trabajo, es de los trabajos que hemos identificado en lo que podría llamarse humanidades digitales, pero no tanto como el análisis, sino la procurar esas fuentes, ¿no? ¿Alguien más? Perdón. Uh-huh. Sí. Una cosa es el método, eso lo entendemos, pero ¿qué ocurre con la metodología? Uh-huh. ¿Cómo se están desarrollando las metodologías? Sí. ¿Allá? Sí, lo mío también un poco en relación con lo que decía César de la producción digital del conocimiento, ¿no? El método digital, ¿en qué consiste? Me preocupó un poco cuando habló del libro de este autor, Liu. Sí. Sí, que justo
uno de los puntos que había era, bueno, hablaba ahí de la producción digital de conocimiento, y uno de los puntos era que amenaza, no sé si el mundo digital o las humanidades digitales amenazan la preferencia por la retórica y la narrativa, ¿no? Por los métodos retóricos y narrativos, que justo en buena medida son, teniendo en un sentido muy amplio la retórica, es el método de producción de conocimiento en las humanidades. La hilación, la consecuencia entre distintos datos, ¿no? Sí, los insumos que recibimos del mundo digital, como decía César, todos los datos tienen que articularse y encontrarse una consecuencia, una relación de causa, efecto, consecuencia. Esa narrativa, esa retórica, es la naturaleza del conocimiento humanístico, y si se ve amenazado por el mundo digital, pues es muy preocupante, ¿no? Y no soy retrógrada, me interesan mucho el mundo digital, y creo que tenemos que meternos en el tema los humanistas, pero sí se ve amenazada la narrativa. ¿Cómo se produce esa narrativa? ¿Cómo se propicia digitalmente? Sí, es una buena pregunta, y tal vez yo he hecho una traducción, no sé si justa, de las palabras de Alan Yu. Tal vez amenaza y threat no tienen un peso distinto en distintas lenguas, y además los estoy tomando fuera de contexto, etc. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que si queremos decir que el método tradicional de las humanidades hay que mantenerlo. Pero hay que mantenerlo en un espacio donde cada más frecuentemente las vías de comunicación son digitales, el acceso a las fuentes son digitales. Entonces, quiero decir que esa narrativa va a seguir siendo importante. Yo, de hecho, yo soy coordinador de la maestría de Humanidades Digitales en King's, y una cosa que yo siempre he defendido es la importancia de la tesis, de la tesina. Es importante tener un trabajo donde desarrollas un argumento, y entonces hemos hecho un poco al revés en el programa, que antes eso estaba más abierto a proyectos experimentales, mientras que en los otros módulos era más bien hacer un ensayo y ahora, bueno, yo soy flexible con las cosas. Si hay una persona que quiere hacer un estupendo proyecto como tesis, le dejo, ¿no? Pero yo más en general animo a la gente a hacer la tesis como escrito, como narrativo, como argumento, como de interpretación, y luego en los módulos opcionales hacer mucho más juego de proyectos, de creaciones experimentales, etcétera. Un poco precisamente por la preocupación que mencionas. Pero una cosa es que lo que he dicho de que nos acercamos a lo digital, nos acercamos a la cultura cada vez más a través de lo digital, pruebas, canales, etcétera. Y yo creo que sí deberíamos estar abiertos de que no como sustitución a la narración, sino como alternativa a otros tipos de publicaciones digitales. Y un problema que tenemos muchas veces, que yo he oído en muchos campos en el mundo, es el problema de cómo hacer que no quiero utilizar la palabra producto, pero no encuentro mejor sustitución, un producto de conocimiento sea evaluado de la misma forma que un libro o una revista. En Reino Unido tenemos suerte de que es complicado. El tema de la evaluación en Reino Unido afortunadamente nos deja presentar nuestros productos no tradicionales, y es un poco sin más, un poco a lo que yo voy con cuando yo menciono a Alan Yu, que yo creo que deberíamos estar abiertos a otro tipo de producción de conocimiento también, otras formas de presentar nuestras ideas, ¿no? Gracias, Puru. Pues un gusto escucharte.
Yo quería hacer una pregunta también un poco en esa línea, que creo que es una pregunta orientada a explicar cuándo un humanista puede considerarse un humanista digital. Esa sería una parte de la pregunta. Otra parte es, si hoy todo lo que se produce en humanidades, o casi todo lo que se produce en humanidades, tiene acceso a medios digitales, pues una tesis hecha con fuentes, digamos, con textos que se consultan en repositorios de universidades que tienen digitalizaciones de textos romanos, o en fin, que no se consiguen en ningún lado. Tiene que hacer la cita por allá, pone una cita digital. Esa es una tesis de humanidades digitales. ¿O en qué consiste? ¿Cuándo se da ese paso? ¿Sí? Yo puedo montar un blog y entonces ya me convierto en humanista digital. No, yo creo que no. Pero yo creo que esa parte y la parte que dijiste de literacy, de alfabetización digital, es una parte fundamental. También mencionaste al principio de tu conferencia que el gobierno británico estaba muy interesado en que pues gran parte de las nuevas generaciones que se están formando en las universidades tengan un conocimiento de lo que son las computadoras, de lo que es lo digital, para qué sirven las computadoras y hasta dónde las puedo usar. ¿Qué parte del conocimiento que yo produzco va a pertenecer a lo que sería el conocimiento humanístico general, o lo que no se podría haber pensado antes sin la existencia de las computadoras? Y creo que ahí está como la parte en donde dan la vuelta a las cosas, y la parte que ha sido como una barrera muy difícil de romper. No sé si nos puedas comentar sobre esa, volviendo a la otra, ¿cuándo un humanista se convierte en un humanista digital? Sinceramente voy a esquivar un poco la pregunta, porque es una pregunta muy controvertida incluso dentro del campo. Hay debates, lo que sí puedo hacer un poco es resumir. Hay debates, por ejemplo, alguna gente dice que, ha dicho en el pasado, que para ser humanista digital hay que crear código. Bueno, yo creo que pocos, pero hay que construir cosas, ¿no? Es un terreno, hay tantas definiciones, como he dicho, de las humanidades digitales hoy en día, que yo no me atrevo a responder directamente a la pregunta. Lo que sí puedo observar es que ciertamente creo que hay algunos tipos de interacciones con lo digital que no son humanidades digitales, y has dado un ejemplo de ellos que yo personalmente creo que es cierto. Los blogs, por ejemplo, en sí no es humanidades digitales. Ahora, un uso determinado de un blog lo puede ser, ¿no? El tema es que, bueno, volviendo a la importancia, y después para volver a la pregunta, la transmisión cultural hoy en día cada vez es más digital. Entonces, como filólogos, como humanistas, nos tenemos que, por narices, nos tenemos que meter en ese terreno. Y hay que no perder las formas de interpretar tradicionales para nada, pero sí hay que ajustarlas y hay que añadir nuevas formas de interpretar la cultura, hay que desarrollar nuevas destrezas. Ahora, algunas de esas son humanidades digitales y otras no. Smiljana Antonijević ha hecho un libro muy interesante. Ella hizo un estudio etnográfico de los humanistas digitales. Tiene cierto sesgo hacia Norteamérica y Europa, pero es muy, muy bueno. Es uno de los trabajos. Hay muchos estudios de humanidades digitales que dependen demasiado de lo que en inglés llamamos low hanging fruit, de la fruta que se puede tomar del árbol fácilmente. Y no hay muchos suficientes estudios que estudien a fondo las interacciones reales. Y ella sí lo hizo con decenas de entrevistas. Y ella hacía
marcaba un espectro que va desde las humanidades digitales como un compromiso fuerte con las metodologías digitales, el teorizar sobre los cambios que se da a través de lo digital, hasta el mero uso, lo que en inglés sería digital scholarship, investigación digital más o menos. No he podido encontrar una traducción. Sí, bueno, en España yo traduzco como investigación digital, pero como sé que el español varía según el contexto, no me atrevo. Digital scholarship. Entonces, hay ese espectro. Y a mí no me interesa, yo no quiero darle o negarle a nadie la tarjeta al club, ¿no? Yo creo que es un campo que pretende ser generoso, pretende ser abierto. Hay gente que se define como humanista digital que para mí no lo es, y hay gente que no lo hace que sí lo es, pero da igual, o sea, no importa, esas son opiniones personales. Lo importante tal vez sería el compromiso o en lo práctico o en lo intelectual con cómo lo digital lo cambia. Si me pones en contra la pared y me pides una definición, eso sería, es un poco vago, pero eso sería un poco la idea que tengo. Sí, bueno, no te pongo contra la pared, no pretendía algo así, sino en qué punto. Yo creo que el conocimiento del medio digital te debe de proporcionar oportunidades de imaginación para extender tus investigaciones humanísticas. O sea, si yo tengo posibilidad de hacer archivos, por ejemplo, de lenguas, ¿no? De pronunciaciones, tengo una manera de trabajar con algo que antes pues, solo se trabajaba con un osciloscopio muy complicado, y ahora no, ahora lo puedes jalar a la computadora y hacer esos análisis de una manera muy fácil, ¿no? Eso, que eran estudios que costaban mucho trabajo, hoy es posible hacerlos de una manera mucho más fácil, o remotamente, ¿no? Lo que dijiste me pareció muy interesante de etnografía, cuando se necesita que la persona sea anónima, la declaración sea anónima. Eso es muy, muy interesante. Pero esas posibilidades yo creo que son las que hacen esa diferencia. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Esa es la cuestión, porque de repente eso aparece como un mundo enorme, ¿no? Es muy grande. Tan grande que uno ve surgiendo estudios sobre humanidades digitales y dice, no puedo, ¿no? Cambia tan rápido. Y otro factor que hace, no sé, desanima un poco es que las plataformas cambian con una velocidad que lo que hiciste hace un año ya se volvió obsoleto. Entonces, ¿cómo combatir eso para no frustrar? Porque si uno dice, bueno, es que en lo que yo me preparo ya se volvió obsoleto, ¿no? Y eso yo creo que es algo para lo que hay que estar preparado y decir, no, tú puedes caminar por aquí, que es un camino que te garantiza cierta seguridad, ¿no? Para que lo que estás haciendo perdure, ¿sí? Porque si no va a perdurar, tantas cosas que se han quedado en las tecnologías anteriores, que desanima un poco buscar cómo cambiar la tecnología, es un trabajo. Vale, pues unos puntos rápidos, porque tengo 4 puntos. Pues has levantado unas ideas muy interesantes ahí. El tema, que es la idea de que sea fácil, tienes razón, pero a la vez hay peligros asociados, ¿no? Porque a veces lo fácil que hace el acceso, el fácil que hace la comunicación, a veces complica otras cosas. Y asociado a eso, hay una imagen de transparencia de lo digital que realmente no lo es, ¿no? Sabemos que la cultura digital o no está, las expresiones digitales o no pertenecen a la cultura, pertenece al contexto cultural, y lo digital tiende a perder eso, a hacer que las cosas, las visualizaciones que aparecen, por ejemplo, esta que ha creado mi colega Renda Brandao del proyecto, necesitan también interpretación, necesitan contextualización, necesitan crítica también. Un ejemplo, hay muchos ejemplos donde los humanistas digitales nos hemos lanzado a veces demasiado precipitadamente y con el ánimo que te da cuando empiezas con
determinadas tecnologías. Todos hemos, bueno, yo al menos sí que he padecido eso, yo sí he cometido ese error, pero también desde las humanidades no digitales, o las humanidades, no quiero decir, utilizar la palabra tradicionales, pero analógicas, vamos a decir, a veces se utiliza lo digital sin darse cuenta, sin realmente mencionarlo. Tim Hitchcock hace una muy buena crítica, él es historiador, es uno de los, por casualidad, es uno de los investigadores del proyecto Old Bailey, y él hace la crítica en una revista histórica de que los historiadores están usando fuentes digitales sin ni siquiera citarlas, o sea, están citando trabajos editados en formato de papel que han pasado a lo digital sin reconocer la mediación que está pasando ahí. Entonces, parte de la visibilidad de lo digital es un poco por eso, porque la gente cuando toma una cosa no sé, de un producto, de un recurso digital, no lo reconoce. A veces es por falta de conocimiento, a veces es por temor a lo desconocido. En cuanto a cómo entrar en el tema, sí entiendo la preocupación, ¿no? Lo que sí diría es que en el campo de HD hay gente muy simpática, por un lado, en la red, por ejemplo, hay gente aquí, es una comunidad muy abierta, muy generosa, muy receptiva, que un poco ¿cómo se dice? Refleja el campo en general. Y hay muchas tutorías y maneras de entrar fácilmente, pero también yo creo que hay que reconocer que no todo el mundo puede ser un buen historiador, filólogo y ser un experto en Python y en minería de datos, y etcétera. No puede ser. Si intentas hacer todo, no haces nada o lo haces mal. Entonces, sí que creo que las humanidades digitales, otra vez, pueden ser como un puente donde las disciplinas tradicionales mantienen la riqueza y la profundidad que tienen en sus disciplinas, pero pueden comunicar con humanistas digitales que a lo mejor también son expertos en esos terrenos, ¿por qué no? Pero eso facilita un poco la comunicación y hace que... Creo que también hace falta papeles distintos, hace falta una diversificación de los puestos académicos que ahora no tenemos, y aquí Reino Unido no es buen ejemplo. He dicho que antes en la evaluación tenemos suerte de que se reconocen los productos digitales, pero en cuanto a los puestos es totalmente tradicional. Hay investigadores y los otros. Y los otros tienen muchas veces contratos precarios. Cuando hacen trabajo intelectual, que lo hacen, y muy bien muchas veces, no es reconocido por la academia, porque no tiene puestos académicos. Entonces hace falta, tenemos que ser un poco más sensatos y reconocer que el mundo ha cambiado y hay figuras nuevas dentro de la producción de conocimiento que merecen reconocimiento también, ¿no? Bueno, me sugieren que esa sea la última pregunta, porque creo que todavía hay que hacer pruebas para la conexión a Granada. Nada más con permiso de Alejandro, yo quería nada más hablarles rápidamente durante un minuto acerca del Congreso de Humanidades Digitales que va a ser aquí en la Ciudad de México. El Congreso de Humanidades Digitales, si bien se llama Humanidades Digitales de hace como creo que 15 años o 12 años, es un congreso que ya lleva 30 y tantos años, que se hace todos los años, y esta es la primera vez que se va a hacer en un país latinoamericano, en un país de habla hispana. Entonces, bueno, para todos los que estén interesados, voy a poner nada más aquí el sitio web para los que quieran asistir. Va a ser a finales de junio, va a ser en el centro de la Ciudad de México, en el María Isabel Sheraton. Ya la época de envío de ponencias ya pasó,
ya ahorita incluso deben de estar enviando las notificaciones próximamente, pero todavía es posible ir como asistentes. También hay una serie de talleres, generalmente el lunes y martes, y luego es el congreso miércoles, jueves y viernes, para los que quieran asistir a esa parte. Y si es estudiante y está interesado en asistir al congreso como voluntario, podemos también, estamos también trabajando con un equipo de voluntarios. Entonces aquí está toda la información, es dh2018.adho.org para los que estén interesados, y cualquier otra duda me pueden escribir. Nada más quería aprovechar. Y bueno, nuevamente, si me acompaña, darle un aplauso a Paul y agradecerle su ponencia.